Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, economista. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Buenos días, economista. Vamos a proceder con la lista, por favor. Buenos días, economista. Buenos días. Alvarado, Fernando. Presente. Álvarez Antonini. Presente, economista, Anthony. Anthony. Bueno. Aquino Leonardo. Asensio Jesús. Presente. Barzola Kevin. Presente. Bayona Jorge. Bayona Jorge. Castro Abraham. Cedeño Valeria. Buenos días, presente. Buenos días. Cedeño Adrián. Presente. Charcopa Jackson. Buenos días, presente. Buenos días. Crespo Andrés. Presente, Crespo. Cusquillo Jocelyn. Presente. García Dania, perdón. Presente, ingeniero. García Alan. Presente. Illescas Cristian. Presente, ingeniero. García Jennifer. García González, ingeniero. García Jennifer. Presente. López John. Buenos días, economista. Presente. López Cristian. Buenos días. Presente. Marín Michael. Buenos días, presente. Medina Alice. Buenos días, presente. Buenos días. Medrana Melanie. Medranda, buenos días. Medranda. Menéndez Presente. Canelli. Menoscal Marta. Presente. Buen día, ingeniero. Presente. Merchan Aldo. Presente. Niño Alberto. Molina Bruno. Presente, economista. Monar Edgar. Presente, ingeniero. Economista, perdón. Montalbán Iván. Buenos días, presente. Montero Ronnie. Presente, economista. Montiel Jonathan. Presente, economista. Morales. Presente. Navarro. Paredes. Presente, economista. Pérez George. Presente. Pinargote Lisset. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Pizarro Juliana. Presente, economista. Plaza Silvia. Presente, economista. Quiñones Fernando. Quiñones Fernando. Rabada Eric.
Samaniego economista. Guevara. Presente. Samaniego Virgilio. Presente. San Lucas. San Lucas Franklin. Compañero, que no escuchamos. Gracias. ¿Qué cosa? Sánchez Kevin. Ingeniero, que se escucha bien. Sánchez Kevin. Rosa Johan. Perdón, Sosa. Johan. Cosa presente, ingeniero, buen día. Ingeniero Castro y alguno presente. El un poco tarde. Tapia. Presente, economista, buenos días. Tito Karen. Presente. Jorge Luis John. Presente, ingeniero. Vera Glenn. A mí, ingeniero Tito, no me puso. Economista, buenos días. Ingeniero Tito no me puso. Por favor, un ratito. No es que esta página se actualiza cada vez que pongo un presente y hay que esperar que otra vez bajar los nombres. Por eso me demoro más en los nombres de abajo. A ver, Tito Karen creo que era. Mira, ahí se actualiza y sube. Tengo que otra vez hacer el scroll hasta abajo. Es un drama tomar la lista. Vera Glenn. Vera Presente, Ana, economista. Vera Presente. Ana el Rocío. Mira, otra vez va a la. Tengo que bajar otra vez. Vera Leli. Presente. Vera Sara. Presente. Vince Milton. Presente. Zúñiga Alexis. Presente, buenos días. Buenos días. Bien, ahora sí, ¿quiénes llegaron tarde? Castro y alguno, ingeniero. Le voy a pedir de favor que si llegan tarde no me interrumpan la lista, sino que esperen al último. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno. San Lucas, ingeniero. ¿Quién? San Lucas también. Lucas. Sí. No hay ningún Lucas aquí. San Lucas, San Lucas. Ya, ¿quién más? Bien, listo. Envíen, por favor, las diapositivas al grupo de WhatsApp para escoger qué grupo exponen. Compañera, su micrófono, compañero. Envíen, por favor, al grupo de WhatsApp. Quiero ver las diapositivas. Grupo 5-6. No han enviado ni uno, por favor envíen. Envíe la diapositiva, por favor. Economista. Economista. Envíen las diapositivas, niños.
Recién enviaron, miren, ese es el problema, formato PowerPoint y no ponen el nombre del grupo. Legislación, grupo y no ponen el número. Expo 1, clase 2 y no ponen el grupo. O sea, uno es adivino. Acá sí. Expo 1, clase 2, grupo 1. Ahí sí. Lo demás, viva la fiesta. Menoscal, Merchán, Medina, Paredes y Sánchez. Bien, comencemos. Dele. ¿Sí están todos mis compañeros aquí? Sí, sí estamos. Listo. Muy buenos días, ingeniero, compañeros. Mi grupo y yo en el día de hoy, mi grupo está conformado por la compañera Menoscal, compañera José Paredes y quienes habla Liz Medina, y el nombre de mis otros dos compañeros no los recuerdo. Se han de presentar a medida que pasa el grupo. Nosotros vamos a hablarles sobre la Constitución del Ecuador. Esta Constitución es la carta magna vigente en Ecuador desde el año 2008. Es un fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta Constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana y para la relación entre el gobierno contra la ciudadanía. A continuación vamos a hablarles sobre el título 1, elementos constitutivos del Estado, capítulo 1, principios fundamentales. En los principios fundamentales, el artículo 1 nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república, se gobierna de manera descentralizada. Mari, la jilla, los limones. Perdón. Artículo 2. La bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. Castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. En el artículo 3. Son deberes primordiales del Estado garantizar la discriminación alguna, el efectivo
en el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes derechos a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Y por el artículo 4 tenemos, el territorio de Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones nacionales, naturales, sociales y culturales, legado a nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subyacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratos vigentes. El territorio de Ecuador es inalienablemente irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. Artículo 5. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a las Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. A continuación, mi compañero. Buen día. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Yo voy a dar una introducción de lo que es los derechos de grupos vulnerables, lo cual está contemplado en el artículo 35, que dice que las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas y de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. Como primera sección de estos grupos vulnerables tenemos lo que son los adultos mayores, adultos y adultas mayores. La siguiente diapositiva. La siguiente, que está contemplada en el artículo 36. ¿Qué nos dice el artículo 36? Que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económico. Además, en los campos de protección contra la violencia, los cuales se consideran personas adultas mayores, aquellas que hayan cumplido de los 65 años de edad en adelante. Siguiente diapositiva. Ya, en el artículo 37 nos dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. En este caso, en las diapositivas nomás enumeramos 3, pero yo las voy a decir todas. El primero es atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. El segundo, el trabajo remunerado en función a sus capacidades, por lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Tercero, que es la jubilación universal. El cuarto, rebajas en los servicios públicos y servicios privados de transportes y espectáculos. Como quinto, tenemos exenciones en el régimen tributario. Sexto, la exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley, ¿no? Y séptimo, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Ahora una conclusión de acuerdo con lo que son la primera sección de adultos y adultas mayores, que por cuál razón se ha dado esto, es que es dada la importancia que este grupo tiene para con la sociedad a nivel mundial, se fueron desarrollando diferentes conceptos a nivel nacional para su protección. En conclusión, podemos afirmar que los derechos humanos tienen como finalidad mejorar y proteger a los adultos mayores para que vivan con tranquilidad, para que sean felices y con dignidad durante sus últimos años de vida, después de sus prestaciones al servicio del país. Siguiente compañero.
La siguiente diapositiva. Ya. Yo les voy a hablar sobre los derechos de las mujeres embarazadas. La siguiente diapositiva. En el artículo 43 nos indica que el Estado deberá garantizar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: primero, no ser discriminadas por su embarazo en ámbitos educativo, social y laboral. Segundo, la gratuidad de los servicios de salud materna. Tercero, también se le brindará protección prioritaria y cuidado de su salud integral durante su vida en el embarazo, parto y posparto. 4. Deberá disponer las facilidades necesarias para su pronta recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Siguiente diapositiva. Otro grupo vulnerable son las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 39, siguiente diapositiva, nos dice que el Estado deberá garantizar los derechos de los jóvenes y promover su efectivo ejercicio a través de políticas y programas e instituciones que les aseguren mantener su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. Asimismo, el Estado tiene que garantizarles como actores estratégicos del desarrollo del país y garantizarles la debida educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Siguiente diapositiva. En el artículo 44 nos indica que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio de sus derechos. También se atenderá el principio de sus intereses superiores y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. También tendrán derecho a su propio desarrollo integral, entendido como su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades. Siguiente diapositiva. En el artículo 45 nos indica que las niñas, niños y adolescentes deberán gozar de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluso el cuidado y la protección desde la concepción. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía. Asimismo, a una salud integral y nutrición, acceso a la educación y cultural, al deporte y recreación, a la seguridad social y a tener una familia. Siguiente diapositiva. En el artículo 46 nos indica que el Estado actuará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes. Primero, atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario. El segundo nos dice una protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral. Asimismo, se implementarán políticas para prohibir el trabajo infantil. La tercera nos indica atención preferente para la plena integración social. Cuarto, protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato y explotación sexual. Quinto, prevención contra el uso de estupefacientes y psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud. Sexta, atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. Séptimo, protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. Octavo, protección y asistencia especiales cuando la progenitora y el progenitor o ambos se encuentran privados de su libertad. Y novena, protección y cuidados y asistencia especial cuando sufren de enfermedades crónicas o degenerativas. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las personas con discapacidad, el artículo 47.
El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Siguiente diapositiva, compañero. El artículo 48 nos dice lo siguiente, que el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren lo siguiente: la inclusión social mediante planes y programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y de igual manera la económica. Siguiente diapositiva, compañero. Y el artículo 49 de las personas con discapacidad nos dice lo siguiente: las personas y las familias que cuidan a las personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. Gracias. Bien, dele el siguiente grupo. Sería Castillo, García, Pérez y Tapia. Buenos días, economista. Mis compañeros, nosotros somos el grupo 5. Vamos a hablar sobre los principios fundamentales de la Constitución del Ecuador, derechos de los grupos vulnerables, derechos a las personas con discapacidad, derechos de los adultos mayores y derechos de las mujeres embarazadas. Y para empezar va a comenzar mi compañero George. Buen día, compañeros. Yo voy a hablar sobre voy a dar una breve introducción y voy a hablar sobre los principios fundamentales de la Constitución del Ecuador. Ya la introducción sería de que los principios de la aplicación de los derechos. El artículo 11 del numeral 2 nos dice: nadie podrá ser discriminado teniendo por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. En los principios fundamentales tenemos el artículo 1, que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, nacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. El artículo 2. La bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley son los símbolos de la patria. El artículo 3. Son deberes primordiales del Estado: garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud,
la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Garantizar y defender la soberanía nacional. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad y garantizar la ética laica como el sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. El artículo 4 nos dice que el territorio del Ecuador constituye una gran unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Y el artículo 5 dice que el Ecuador es un territorio de paz. También en los derechos de los grupos vulnerables. ¿Qué es un derecho? El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Qué son los grupos vulnerables? Estas son personas o grupos que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, o condición física o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y la convivencia. ¿Cuáles son los grupos de los derechos vulnerables en el Ecuador? Los grupos de adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, la tercera edad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Tenemos el artículo 35. Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes tengan alguna enfermedad catastrófica o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Siento a mi compañero. Compañero Castro, siga. Listo, ya, un momento, ya sigo. Ingeniero, ¿puede poner diapositiva de las personas con discapacidades, por favor? Listo, ingeniero. Luego sobre el tema de derechos de las personas con discapacidad. ¿Quiénes se consideran personas con discapacidad? De acuerdo con la convivencia sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, las personas con discapacidades incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. En el capítulo 3, sección sexta, la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce y garantiza los siguientes derechos a las personas con discapacidad.
Artículo 47. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a 1. Atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas. 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán los correspondientes ayudas técnicas. 3. Rebaja en los servicios públicos y en servicios privados de transporte. Derechos de las personas con discapacidad. Hay algunos ítems. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades en que fomente sus capacidades y potencialidades. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias. El acceso a mecanismos y medios y formas alternativas de comunicación. Eso incluye el lenguaje de señas, el oralismo y el sistema braille. Una educación que desarrolle sus potencialidades y sus habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. El acceso de manera adecuada de todos los bienes y servicios. En el artículo 48, el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad las medidas que aseguren: 1. Inclusión social mediante planes y programas estables y privados y coordinados que fomenten su participación política, social y cultural, educativa y económica. 2. La obtención de créditos y de rebajas o exoneraciones tributarias que le permiten iniciar y mantener actividades productivas y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 3. La participación política que asegure su representación de acuerdo con la ley y el incentivo y el apoyo a proyectos productivos familiares de las personas con discapacidad severa. El artículo 49 de las personas, las familias que cuidan a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. El siguiente compañero, Alan. Bien, yo voy a hablar sobre los derechos de los adultos mayores. ¿Quiénes se consideran las personas adultas mayores? Se consideran aquellas personas que hayan cumplido los 65 años. El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones sociales, educativas, culturales y económicas. Entre las personas adultas mayores, algunas están jubiladas, otras reciben pensiones que les permiten vivir dignamente. Otras aún no trabajan, otros tienen sus propios negocios, en algunos casos colaboran con el cuidado de los nietos o de otros familiares. Otros también tienen su propio negocio o retoman los estudios para actualizar conocimientos académicos o tecnológicos. Y también hay quienes se enamoran y conviven con una pareja o se casan. También algunos realizan actividades deportivas, recreativas, culturales y trabajo comunitario voluntario. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de ética, de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, etc. Ni por ninguna otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará todas estas formas de discriminación. La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores por la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 2019. El artículo 36 nos dice que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. El artículo 37 nos dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los derechos siguientes:
que son la atención gratuita y especializada en salud, trabajo remunerado, jubilación universal, rebaja en los servicios privados de transporte y espectaculados, y exenciones en el régimen tributario, exoneración de pagos por costos notariales y registrales, y así como exoneración también en las planillas de energía, de agua, y también el acceso a una vivienda que asegure una vida digna para el ciudadano adulto mayor. Y los deberes del Estado en la sociedad y la familia frente a las personas adultas mayores. Y el artículo 9 nos dice de que al Estado le corresponde elaborar y ejecutar políticas públicas, planes y programas que se articulen al Plan Nacional de Desarrollo, enmarcadas en la garantía de los derechos de las personas adultas mayores, tomando como base una planificación articulada entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Garantizar el acceso inmediato, permanente y especializado a los servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo programas de promoción y de un envejecimiento saludable, y a la prevención y el tratamiento prioritario de síndromes geriátricos, enfermedades catastróficas y de alta complejidad. Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la población adulto mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del envejecimiento. Acceso a los diversos programas de alimentación y protección socioeconómica que ejecuta la Autoridad Nacional de Inclusión, Economía y Social. Gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre los derechos de las mujeres embarazadas. A través de un estudio detallado sobre la evolución de los derechos de la mujer embarazada en las diferentes constituciones que han regido en nuestro país, se pretende demostrar que el goce de los derechos de este grupo de atención prioritaria no ha sido eficaz. Varias áreas tales como laboral, educativa y social. Capítulo 3. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan las enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. Sección 4, mujeres embarazadas, artículo 43, nos dice que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia los derechos a 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las dificultades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Derechos de niños y niñas y jóvenes. Los niños y niñas y adolescentes constituyen un sector importante de la población ecuatoriana. La Constitución vigente aprobada mediante la referéndum del 28 de septiembre de 2008 consagra los derechos por este grupo dentro del capítulo 3 que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria. Y los niños y jóvenes tienen los mismos derechos que todos los estudiantes sin distinción o exclusión. Uno de los principales derechos de los jóvenes y niños son derecho a la niñez, a crecer en libertad, derecho a una identidad, a la salud, derechos a los cuidados especiales, derecho a una familia, a una educación, a una protección y socorro, a no ser abandonado ni maltratado y derecho a no ser discriminado. Muchas gracias.
Siga. ¿Quién le toca? Ya puse ingeniero sobre los derechos de las niñas y jóvenes. Ah, ya listo. Sí, ya. Bien, entonces ya están dos exposiciones. Vamos ahora a hacer mi resumen. Un ratito, parece que están las diapositivas cambiadas. Bien, el tema de hoy estamos arrancando principalmente con la Constitución de la República del Ecuador. Y vamos a ver los principios fundamentales de la Constitución. Bueno, si hacemos algo de historia, lo que vimos y han vivido, ustedes prácticamente solo han conocido una Constitución. Ustedes tienen entre 18, 19, 20 o 21 años. La última Constitución, o bueno, sí, la última, la vigente, la que rige ahorita es la del 2008, Constitución Socialista del Gobierno de Correa. Pero la anterior es la de 1998, Constitución neoliberal, ¿no? Que rigió hasta el 2008 en que se aprobó esta nueva Constitución. Constitución que antes de ser aprobada se hizo campaña de que era abortista, de que era socialista, que nos iban a quitar de una, si tienes dos vaquitas, te quitaban una vaquita para que se quede la otra vaquita con otro pobre y te iban a hacer más pobre. Bueno, se fueron en contra de la Constitución, pero es la que está vigente hasta ahora, 2008 hasta 2021, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 10, 12, 13 años y mantenemos la misma Constitución de 2008. Que habrá que hacerle pequeños cambios, pequeños arreglos, puede ser. Pero para mí es una Constitución muy buena. Muy diferente a la que se aprobó en el 98, que dio paso al feriado bancario y a los problemas que hubo después con la tercerización que vivimos todos. Bueno, que vivimos los adultos, ¿no? Los jóvenes estaban recién nacidos, entonces no sintieron lo que era tercerizar o lo que era que nos tercericen. Bien, regresamos entonces a los principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales? Se refieren a los valores éticos, sociales, legales, ideológicos. Espérate que tengo la cámara apagada. Ahí, ¿no? Si no me he dado cuenta. Disculpe. Éticos, sociales, legales, ideológicos consagrados en la Constitución. O sea, en la Constitución se va a regir principalmente todo el país. Argentina se rige con la Constitución de Argentina. Ecuador con Ecuador, Estados Unidos con Estados Unidos. Es la Carta Magna, o es lo que se llama la ley de leyes. Todas las leyes que vienen derivadas deben estar subordinadas a lo que dice la Constitución. De ahí que encontramos que hay una Corte Constitucional que es la que le va a ayudar cuando haya discrepancias a las autoridades a definir si es constitucional o no una orden, una actividad, un decreto, lo que sea. Si no recuerdan, hasta hace unos meses en que estaba el gobierno anterior, no sabían si es que hacer un estado de excepción o no. Y la Corte Constitucional en diciembre, que se hizo un estado de excepción, claro, manipulada por ese gobierno, demoró en dar su veredicto y ya cuando lo dio, ya cuando estaba terminando el estado de excepción de las fiestas navideñas pasadas. Pero ahora, para marzo, creo que sí actuó oportunamente y dio luz verde a que el presidente haga un nuevo estado de excepción. Pero esta vez, según ellos, se tenía que ser focalizado, porque no se podía hacerlo para todo el país. Bueno, se hizo para 18 provincias de las 24, que eso es prácticamente todo el país. Fueron las más grandes y las más importantes, pero bueno, se hizo el estado de excepción que era necesario para mantenernos confinados y que nos cuidemos y que bajen los casos de esta enfermedad que está atacando al país y al mundo. Entonces, bueno, entonces ahí la Corte Constitucional falló de que el presidente sí podía hacer un estado de excepción, pero focalizado. Entonces, cualquier discrepancia en la parte constitucional de alguien que se sienta afectado en sus derechos constitucionales, puede acudir a la Corte Constitucional para que ésta dicte su veredicto
si es verdad que están siendo agredidos sus deberes, sus deberes o sus privilegios, o sea, sus derechos, perdón, o no están siendo afectados. Entonces, los principios fundamentales de la Constitución tienen valores éticos, sociales, legales e ideológicos. Ideológicos porque dependiendo también de qué gobierno es el que la balice. Por ejemplo, la del 98, cuando lo mencionaba, era netamente neoliberal, de ideología de derecha, capitalista. Y la que está actualmente, de 2008, tiene corte netamente socialista. Bien, funcionan como las directrices esenciales de todo sistema político. Cuando hay dudas, uno se basa en la Constitución y de acuerdo a lo que dice la Constitución es lo que se debe. También se dijo que se iba a apoyar el matrimonio gay cuando nunca pasó eso. Y el aborto, porque felizmente pues, los que estamos en contra del aborto vimos que no se fomentó el aborto con esa Constitución. Ni creo que se lo haga, porque es un tema muy sensible para nuestra sociedad todavía, ¿no? Los que estamos en contra del aborto, pues no pensamos que se deba aprobar por caso de violación, porque se puede usar para justificar cuando no haya realmente una violación, van a decir que sí, y entonces se puede prestar para que se hagan o se mata gente inocente desde la concepción, ¿no? Y la Constitución nuestra dice que desde la concepción, desde que somos embriones, el Estado garantiza la vida de las personas. Bien, en Ecuador la legislación lo podemos encontrar en la Constitución de la República de Ecuador. Del artículo 1 al 5 están los principios fundamentales de ella. Vamos a ver cuáles son esos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un Estado constitucional? ¿Qué es un Estado constitucional? Un Estado constitucional es un Estado que se va a regir por la Constitución, por las leyes. Lo que se conoce o han escuchado hablar a los políticos, el Estado de Derecho. Cuando se vive en un Estado que no está, un Estado no de derecho, sino de opinión, como se menciona por ahí, es cuando todo se basa en función de la opinión, del sentido común, que se usa mucho en la prensa, ¿no? La prensa a veces se basa en el sentido común y no se basa en las leyes. Si a la prensa le cae bien, sale a defender algo. Si a la prensa le cae mal, sale a atacar. Indistintamente si es legal, no es legal, si está parado por la ley, no está parado por la ley. ¿Qué debe haber en un Estado constitucional? Derechos, justicia social, me imagino que ahí está unificado, justicia social, una sola. Democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, ¿no? Intercultural y plurinacional, tenemos varias nacionalidades, más que nada indígenas, y tenemos varias culturas dentro de nuestro propio país, ¿no? Varias, se puede decir hasta razas, blancos, mestizos, negros, o de color, como les llaman, indígenas, etc. Artículo 2. La bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley son símbolos de la patria, por supuesto. Miren que Colombia, Venezuela y Ecuador comparten prácticamente la misma bandera, amarillo, azul y rojo. ¿En qué nos diferencia? Aunque la bandera de Ecuador tiene el escudo nacional, la bandera de Venezuela tiene unas estrellas, la de Colombia creo que no tiene nada, pero ya se diferencia porque como no es amarillo, azul y rojo, pero no está el escudo, porque no es Ecuador. Y no están las estrellitas, no es Venezuela, es Colombia. Entonces, pero son símbolos, donde tú lo reconoces. Tú ves el escudo de Ecuador y ya sabes que es una bandera de Ecuador. Ves el escudo de Ecuador en entrar a un restaurante, así estés en España, tú dices, aquí es comida ecuatoriana, porque ves el escudo del Ecuador. Son símbolos. Y que son símbolos que los debemos respetar. Por eso es que todos los años juran la bandera los jóvenes, nosotros también lo hicimos en nuestro momento, cuando estábamos en la escuela, cuando yo juré en la escuela y juré en sexto curso. No sé si se sigue haciendo en la escuela, creo que se suspendió en la escuela, pero sí se hace en sexto curso. La jura de la bandera, que es el 26 de septiembre, que es el Día de la Bandera, un símbolo de nuestra patria. El himno nacional también, ¿no? La reverencia de cuando cantamos el himno nacional, y obviamente el escudo, que el 31 de octubre no es Halloween, es el Día del Escudo, y se festeja en las instituciones públicas y privadas. Claro, como aquí somos muy noveleros, nos gusta copiar todo lo de afuera, también se festeja Halloween.
Pero está bien, en el día y en las instituciones públicas y en las instituciones educativas festejas el Día del Escudo y en la noche festejas Halloween. Y ya está, y está todo el mundo contento. Estamos. O sea, distinto sea que en la escuela y eso pasaba antes, solo se festejaba Halloween. Y eso no es así. Se debe festejar valga la redundancia, las festividades patrias de los símbolos de nuestro país, que son el escudo, el himno nacional y la bandera, ¿no? ¿Ok? Bien, alguna vez en telemática nosotros festejábamos hace unos años, creo que fue el 2017 o 18, el Día del Escudo. Yo compré, entre los profesores reunimos plata y compramos un escudo, una torta de escudo nacional y festejamos eso. ¿Por qué? Porque es lo lógico, ¿no? Porque es una forma de fomentar el civismo, el patriotismo. Siempre nos estamos quejando de que sí, que cómo es posible que haya tanta delincuencia, que haya tan... Y cuando hay oportunidad de tratar de fomentar los valores, no lo hacemos. Cuando hay delincuencia también es falta de valores, falta de honestidad, falta de ética. Hablamos de corrupción y eso es falta de ética. Y sin embargo, le damos plata al vigilante, sin embargo, si no queremos hacer la cola, pagamos un dinero. O sea, hay una doble moral, un doble estándar ahí, por lo que consideramos estamos en contra de la corrupción, y sin embargo, a veces las personas caen en esa corrupción. Ah, no, es que es chiquita, es que solo le di 5 dólares al vigilante, igual es corrupción. Porque si tú le das 5 dólares al vigilante, corrupto es el vigilante que recibe y corrupto eres tú que estás dando plata. ¿O no? ¿Será que a veces los vigilantes se pasan, ingeniero? Se pasa o no se pasa, pero a mí me ha tocado, yo digo que nunca le he dado, alguna vez le di, pero yo desde hace muchos años, creo que ya unos 10 años para acá, yo no les doy. Me citan, bueno, cítenme. El pataleo, no, que es injusto, y bueno, dicen algunas veces ha sido injusto. Es más, una vez me agarran, tenía problemas yo con mi internet, entonces estaba cogiendo internet del municipio y me parqueé mal. O sea, no estaba mal parqueado, estaba bien parqueado. El problema es que me había parqueado en una empresa y yo, aunque estaba internado, no sé por qué me vieron cara de peligroso. Y llegó un patrullero no de la policía, que me hubiera parecido lógico, llegó un patrullero de la APM. Y yo tenía un problema, tengo un problema todavía, de la placa que se me cayó. Yo venía de la playa en el 2018 y llovió torrencialmente. Y entonces se me cayó la placa delantera. Entonces me imagino que porque como estaba sin placa, la empresa se asustó y llamó a los vigilantes. Entonces yo tenía los trámites, yo había ido, pero yo tenía ya más de un año de que no había placa porque el gobierno anterior viva la fiesta, ¿no? Yo iba cada mes a que me sellen la carta porque si no me pararon los vigilantes. Entonces yo tenía pues como 10, 12 sellos de todos los meses que había pasado y todavía no había placas. Entonces el vigilante le enseñé, mira, aquí está. No, me dice, pero usted ya tenía que tener esto. Sí, pero aquí están los sellos porque yo cada vez que voy, no hay. Y me dicen, venga el otro mes, venga el otro mes. ¿Y qué quiere que haga? Bueno, igual lo voy a citar por si acaso para que usted vaya a arreglar eso rápido. Pero no es por si acaso, tú no me puedes citar, no le estoy dando aquí la justificación. O sea, yo creo que quería plata. O sea, ¿qué tuve que hacer? Fui a impugnar. Me asistí al derecho, fui a impugnar, llevé los papeles y gané la impugnación. ¿Pero qué me costó? Me costó tiempo, esfuerzo. 2 veces tuve que ir por suerte no una tercera, porque como di mi correo electrónico, me mandaron el resultado del correo electrónico, donde decía que tenía razón y que no se iba a efectivizar la situación que me habían hecho por no tener plata. Que creo que eran unos, no sé cuánto era de plata, pero era creo un salario o medio salario básico, algo así. Y yo estaba preocupado, pero por suerte, bueno, logré tener razón. O sea, tuve razón y logré suspender esa situación. Y no le di plata, porque estoy seguro que a la final quería plata. Entonces, y eso es parte de la corrupción. Está en nosotros mismos, si nos quejamos tanto de la corrupción, de tanto de los vigilantes, no le dé. No le dé. Y trate de tener todo el día. Yo pedía permiso para ir del trabajo, de aquí de la U, pedía permiso para ir a la comisión, a que me sellen una vez por mes, porque yo sabía que el momento que me pararon algunas veces, yo mostraba eso ahí y ahí yo seguía, porque yo tenía la razón. Este vigilante, no sé si de verdad quería y como vio que no le iba a dar,
Digo, ahora lo cito para que tenga la molestia de ir a impugnar. Pero bueno, solo para darles un ejemplo de que la corrupción puede venir en todos lados. Nos quejamos de los políticos corruptos y muchas veces votamos por los políticos que son corruptos y que le llaman corrupto al otro para que tú votes por ellos. Porque realmente la corrupción está en todos lados. Y no va a terminar. Vendrá este gobierno, vendrá otro gobierno y habrán casos de corrupción. Porque la corrupción es un problema cultural. Tú llegas a un puesto y si no robas eres un tonto. La gente te dice, pero tienes la oportunidad. Si eres honesto, te ven mal. Entonces, y eso está mal. Debemos cambiar eso ahí. La corrupción es mentir en los medios de comunicación, pero no lo ven como una corrupción. Ahora veo que un periodista, creo que es Rafael Cuesta, a cada rato atacaba a otro candidato y ya está de presidente de TC Televisión. Ya lo premiaron. Eso es corrupción. Pero bueno, está en todos lados. Sigamos. Entonces, volviendo al asunto de los símbolos, son los que representan nuestra identidad ecuatoriana. Entonces, como les decía, tú ves una bandera amarillo, azul y rojo, si la ves sin nada, debe ser colombiana, y si la ves con el escudo, es ecuatoriana y automáticamente te identificas, ¿no? Cuando es el día de agosto, muchas personas sacamos a la calle la bandera de Ecuador y la ponemos en los balcones. Cuando es 25 de julio en Guayaquil, se saca la bandera de Guayaquil. En instituciones públicas se saca la bandera de Guayaquil y de Ecuador. Son símbolos de la ciudad, símbolos del país. Y por lo tanto debemos respetarlos. Porque fomentan el civismo. Y el civismo y el amor a patria también ayuda a que la gente minimice ese sentimiento negativo de corromperse. El castellano es el idioma oficial. ¿Por qué dicen el idioma oficial? Bueno, porque hay varios idiomas en el país. El castellano, el quichua y el shuar, dependiendo de la nacionalidad indígena a la que pertenezca. Son idiomas oficiales en relación intercultural. Los demás idiomas centrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. Artículo 3. ¿Cuáles son los deberes primordiales del ecuatoriano en la Constitución? Del Estado en la Constitución, perdón. Garantizar el efectivo goce de los derechos sin discriminación establecidos en la Constitución. Somos iguales ante la ley, sin discriminación. ¿Qué significa? Sin discriminar si es blanco, negro, gordo, bajo, alto, mujer, hombre, o el otro género alternativo. Sin discriminación, todos somos iguales ante la ley. Garantizar y defender la soberanía nacional. ¿Qué significa? Que el Estado está llamado a defender nuestra soberanía. Ingresa un avión peruano a nuestra zona de Machala, por ejemplo. Eso se llama invasión de espacio aéreo. Debe haber un permiso. Si un avión viaja, por ejemplo, de Ecuador a Argentina y pasa por Perú y por Bolivia, debe pedir permiso a la entrada a Perú. Debe pedir permiso al pasar por Bolivia. Debe pedir permiso al llegar a Argentina. Porque cada espacio aéreo es inviolable. Y solo se puede pasar si el país autoriza, el país dueño de ese espacio aéreo autoriza. Entonces eso es defender la soberanía. Hace unos años hubo un problema de que Colombia atacó de bombardeo Angostura en el norte de Ecuador, matando a un terrorista. Pero Ecuador protestó. Es que Colombia no podía hacerlo, porque Colombia tenía que pedir permiso. Y ni así. Oye, por favor, dame permiso porque te voy a bombardear. Tenía que coordinar con las fuerzas de Ecuador para que estos ataquen y cojan preso o den de baja a este terrorista. Sin embargo, pues se armó un relajote, se politizó, porque la gente que estaba con la derecha defendió a Uribe, presidente de Colombia, y la gente que estaba con la izquierda defendimos a Correa. ¿Cuál fue la verdad? Que Colombia hizo mal en atacar ese campo en territorio ecuatoriano. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que un terrorista de Estados Unidos por Alaska huya y pase por Alaska al lado de Rusia y Estados Unidos lo siga y lo bombardee en el territorio ruso. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría a nivel internacional con eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría?
Una guerra. tercera guerra. Teníamos el campo Así de es. guerra, O ingeniero. lo contrario, el terrorista ruso huya y se pase por el lado de Alaska y llega a Estados Unidos, y Alaska es Estados Unidos, y Rusia le dé baja allá con unas bombas. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? ¡Ay! ¿Cómo es posible? Rusia nos ataca, bla, bla, bla. ¿O no? No, activaría el sistema de defensa propio. Correcto, como vemos en la película. Pero para que vean el doble estándar, fue acá en Ecuador, y como era en Ecuador, y como se politizó la cosa, entonces Correa hizo mal en defender la soberanía porque estaba defendiendo a un terrorista. No estaba defendiendo a un terrorista, estaba defendiendo la forma en que lo hizo Colombia, que no fue la adecuada. Porque ahí lo que tenía que hacer Estados Unidos o Rusia, Estados Unidos le tenía permiso, oiga, Rusia, pues, hágame el favor que estamos persiguiendo a este terrorista, necesitamos darle baja, ayúdenos. Y Rusia lo tenía que ayudar. Y viceversa. Si el de Rusia estaba invadiendo Estados Unidos y lo querían dar de baja, le avisaba a los servicios secretos de Estados Unidos que tenían que dar de baja, estaban siguiendo a ese terrorista. Como es lo lógico. Sin embargo, pues no se dio eso en Angostura, no se dio eso con Ecuador, y se generó un impasse diplomático que, bueno, felizmente no pasó mayores, pero se politizó eso ahí, y está mal porque lamentablemente la opinión pública se politiza enseguida, depende de quién lo haga, quién lo diga. Sí, es así, depende de quién lo haga, quién lo diga. Si lo dice Estados Unidos, está bien, si lo dice Rusia, es que hace poco un impasse así con un vuelo de un avión ruso, no sé si fue aquí en Ecuador o fue en Colombia, que también lo politizaron, que nos están espiando. O sea, Rusia nos viene a espiar a nosotros que somos chiquititos, que no tenemos nada que hacer con alguna guerra fría que tenga con Estados Unidos. Puede ser que realmente ese avión no pudo seguir y que tuvo problemas de efectos mecánicos, se le acabó el combustible y por eso invadió terreno sin permiso, o no alcanzó a pedir permiso, o se desvió, se despistó, se dañó el GPS que tiene el avión, se le dañó. Tantas cosas que puede ser, pero enseguida se politizó. Otra, cuando vinieron los barcos chinos supuestamente en Galápagos, ¿se acuerdan? Que sí que los barcos chinos, primero que no eran solo chinos, eran chinos, taiwaneses, eran japoneses, pero que eran los chinos, los barcos chinos, y que estaban ahí, que estaban robando nuestros pescados. Sí, pero el problema es que ellos estaban en la zona internacional, y la zona internacional es eso, internacional, puede ir cualquiera, no estaba en territorio ecuatoriano. Si ellos invadían territorio ecuatoriano marítimo, ahí sí obviamente podrían ser inclusive derribados, ¿no? No sé cómo se dicen, no me acuerdo cómo se dicen los barcos, bueno, derribados en avión, pero no sé, algo así. Podrían ser inclusive detenidos por haber invadido territorio ecuatoriano. Pero estaba en zona internacional. Se hizo un show en la prensa. Estuvieron como una semana con eso ahí. Después los barcos bajaron y estuvieron por Perú, y también salió la noticia de que estaban en Perú, en territorio, en zona internacional, pero que estaban consumiendo los productos ecuatorianos. El pescado es un producto ecuatoriano si está en nuestro territorio, pero si está en la parte internacional y los pescados están por ahí, son internacionales, pueden ser pescados, no hay problema. No sé si me estoy explicando. Entonces ahí había un problema de información, de una falsa defensa, entre comillas, de la soberanía nuestra, porque realmente si están en zona internacional no están afectando a la soberanía, porque por eso se llama internacional. Y uno puede estar ahí de cualquier país, porque es internacional, no estás en suelo o territorio marítimo de Ecuador. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Hace unos años se hizo provincia La Libertad, no sé si tenga ya 10 años eso, y se hizo un drama, ¿no? Que sí, que se van a separar. Aquí mismo Guayaquil en algún momento dijo que Guayas debe ser país y que vamos a, bueno, porque con el gobierno de Correa le querían hacer eso ahí, que sí, que vamos a independizar Guayas, Guayaquil, que podemos ser independientes, que no sé cuánto, no sé qué. Pero somos Ecuador, o sea, no somos, los guayaquileños queremos seguir siendo Ecuador, no queremos ser la República de Guayaquil. O haga una consulta popular a ver si decidimos y nos separamos. Ya, pero eso es lo que el Estado tiene que luchar para que no se dé. Garantizar y defender la soberanía nacional
fortalecer la unidad en la diversidad. Somos diversos, sí, somos costeños, hay sierra, hay oriente, hay indígenas, blancos, negros, somos diversos, pero somos un solo país. Nos une un sentimiento de país, nos une nuestros símbolos, nos une nuestra historia, nos une nuestras costumbres, nos une un sinnúmero de cosas que deben ser fortalecidas por un gobierno cualquiera que este sea, por un Estado. Garantizar la ética laica como sustento de hacer político y ordenamiento jurídico. Hablamos de la ética, que es, creo que es algo que realmente nos condiciona que haya o no haya corrupción, ¿no? La falta de ética, ¿no? En todo tipo de cosas. Desde la escuela o el colegio, que cuando copian, no se ve con uno joven que copiar sea antiético. Y es porque también hay falta de inculcar esos valores en la escuela. De verdad. O sea, copiar es antiético. Sin embargo, no se lo castiga, o inclusive cuando se lo castiga, se ve mal al que castiga eso que al que incurrió en la falta. O sea, se ve mal al profesor que castiga la copia que al estudiante que copió. Y eso está mal. Entonces debemos aplicar la ética, garantizar que se aplique la ética en todo quehacer público y ordenamiento jurídico del país. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, la distribución equitativa de los recursos y la riqueza, y acceder al buen vivir. Puede quedar en palabras, pero se supone que debe el Estado garantizar todo eso de ahí. 6. Promover el desarrollo equitativo, solidario de todo el territorio. Esto es importante, ¿no? Porque ¿cuáles son los territorios que más se desarrollan en el país? Guayaquil, Quito, Guayas, Pichincha. Ahora, o bueno, con el gobierno anterior, Manabí. Pero ahí el resto de provincias no reciben la misma importancia y no reciben el mismo apoyo que ciertas provincias por centralismo, por costumbre, por poder político, por lo que usted quiera. Pero lo que el Estado debe es promover el mismo desarrollo equitativo para todas las provincias del país. Algo interesante que se dio en el gobierno de Correa fue la descentralización de los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados, que reciben ahora asignaciones hasta los pueblos pequeños, hasta las parroquias, los pueblos pequeños para poder hacer obras. Yo que he hecho vinculación acá en la facultad, Laurel, por ejemplo, que es una pequeña parroquia de Daula, veo, y eso que ellos son de un partido político de derecha, veo cómo ellos hacen obras. Yo he estado ya 2 años, con este sería 3, haciendo vinculación allá en Laurel, y veo cómo ellos invierten, cómo ellos han hecho obras, cómo han hecho calles, han arreglado escuelas, y es producto de que se ha descentralizado los ingresos y se le da una asignación a esas parroquias para que puedan trabajar ellos, indistintamente si el alcalde ayuda o no ayuda, que obviamente el alcalde debe ayudar o va a estar ayudando, se nota la ayuda del alcalde, pero también las parroquias tienen su propio sustento económico, que eso es importante. Bien, proteger el patrimonio natural y cultural del país. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando lo cogieron preso a Albalá, que estaba con unas vasijas de la época precolombina que deberían estar en un museo, pero estaban en la casa de él. Ya, ahí debe entrar que el Estado y por eso se le abrió un juicio, no sé en qué quedó, pero que no debe tener eso ahí. O sea, los bienes que son de patrimonio natural, cultural del Ecuador, deben estar en museos, en propiedad del Estado ecuatoriano, no de personas particulares. ¿Ok? Y entonces, pues el Estado debe proteger el patrimonio para que no se dañe, no se pierda parte de nuestro patrimonio cultural. Garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 4. A ver, para ya no leer yo todo. Lea, por favor, secretaria. Lea, que se me secó la boca de tanto leer. Lea. A ver. Alguien que me despierte, mi secretaria, que está dormida. ¿Me escuchas? Sí, dele. ¿Me escuchas? Ya. Artículo 4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales
sociales y culturales legados a nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos al suelo, la plataforma submarina, el suelo y el espacio de subyacente, continentales, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreducible e inviolable. Nadie atentará con la unidad territorial ni fomentará la sucesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes a la órbita sincrónica geoestacionarias, los espacios marítimos y la Antártida. Bien, solamente para destacar dos cosas aquí. Una, ¿ustedes sabían que Ecuador tiene una parte de territorio en Antártida? ¿Sabían o no sabían? No. No, ingeniero. Hace años era más famoso, en los años 90, inicios de los años 2000. Yo me gradué en el Liceo Naval, entonces nosotros por eso sabíamos bastante y cada cosa que salía de la Armada de noticias nos interesaba. Entonces había un buque, el BAE Orión, que era un buque de investigación de la Armada, que viajaba siempre a la Antártida para hacer lo que les decía, investigación, ¿no? Ya no se ven noticias de eso, no se sabe en qué quedó, si eso ya no se hace, ¿no? Pero sabíamos que teníamos una pequeña parte de la Antártida, no sé, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero era una pequeña parte que pertenece al Ecuador, que es territorio ecuatoriano, y que los ecuatorianos podríamos ir para allá si queremos, pero que lo que hacían es ir la Armada con su buque de investigación a esa parte de la Antártida, ¿no? Si alguien quiere investigar en qué quedó eso y nos ayuda, y en la próxima clase nos muestra, sería increíble. Bien, para destacar primero eso. Lo otro es destacar el territorio de Ecuador cómo ha mermado desde el siglo XIX. Hemos perdido territorio al norte con Colombia, al sur con Perú, al sur y oeste con Perú, y también con Brasil, ¿no? Hasta el territorio actual. El último tratado de límites que tuvimos fue en 1942 con el Tratado del Río de Janeiro, aunque tuvimos problemas también en la guerra del 41 con Paquilla, que perdimos territorio, y con Tigüinza en el año 95, creo, si no me equivoco. Sí, 95, 96. El famoso ni un paso atrás de Sixto Durán Ballén, ¿no? Sigamos. El Ecuador, en territorio de paz, se prohíbe ceder bases militares. Esto es básicamente porque antes de esta constitución existía una base de Manta, de Estados Unidos, una base de Estados Unidos en Manta. ¿Para qué? Para supuestamente ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? ¿Se me apagó la cámara otra vez? Ahí, ya. Contra el narcotráfico. Entonces, el gobierno de la época de 2008 decidió que no era tan importante tener una base militar extranjera y se puso en la Constitución que no se puede tener. Colombia tiene 9 bases militares estadounidenses y sigue siendo el principal productor y exportador de drogas. Entonces, cuando escuchamos a veces la gente que todavía se queja que por qué la base Manta, por qué sacó la base Manta, con una base no hacemos nada. 9 bases de Estados Unidos en Colombia, y Colombia es el principal productor y exportador de droga del mundo. Significa que no hay una relación, una correlación entre que si haya más bases, va a haber menos droga. ¿Me explico? Entonces, no es que hay más droga en Ecuador porque ya no hay la base Manta. Falso. Porque en Colombia hay 9 bases y sin embargo sigue habiendo droga como loco. Y son productores. Realmente la solución al problema de drogas podría ser una, la legalización, o dos, un ataque definitivo y contundente a los productores de droga en Colombia. El problema de la droga está más en Colombia que en Ecuador. En Estados Unidos. ¿Quién es el principal consumidor de droga del mundo? Estados Unidos. ¿Quién es el principal productor de droga del mundo? Colombia. O sea, no es Ecuador. Ecuador es tránsito, Ecuador tiene problemas, hay carteles que se infiltran y todo. Pero básicamente el problema está en Colombia y en Estados Unidos, no está en Ecuador. Entonces, bueno, aquí se prohibió esa base y dice base extranjera. O sea, no es que, porque son socialistas va a venir una base rusa.
También está prohibido que haya una base rusa o china. Dice base extranjera, que no existe ninguna base extranjera en territorio ecuatoriano. Sea china, sea japonesa, sea estadounidense, sea rusa, sea la que sea. Está prohibido que en Ecuador haya una base extranjera. Seguimos. Listo, terminamos la primera parte que tiene que ver con la Constitución de la República del Ecuador. La segunda, que donde vamos a ver los grupos vulnerables. A ver. Repito, acá está. Bien. Por cuestión de tiempo, dan un poquito rato porque se nos acaba la hora de clase. Tenemos básicamente, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Aquí hay unos grupos vulnerables que al final no conocíamos o no nos parecería lógico. Lea, secretaria, por favor. A ver. Derechos a las personas y grupos de atención prioritaria. Artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Bien, ¿qué cree que es doble vulnerabilidad? Que presenten dos de los rasgos, por ejemplo, que puede ser que sea una niña que ha sufrido violación. O sea, una niña y con... embarazada, por ejemplo, ahí tiene doble también. Está embarazada y que sea menor de edad, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las personas que están en condición de vulnerabilidad o de atención de grupos prioritarios? Los niños y adolescentes, los mayores o adultos mayores, niños y niñas adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad. Eso es nuevo, ¿no? ¿Se habían escuchado que las personas privadas de libertad son grupos vulnerables? Personas con VIH también. ¿Personas? Con VIH. Claro, pero eso es una enfermedad catastrófica. Entonces, por eso está ahí dentro de esa clasificación. Y quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria especializada en ámbitos públicos y privados. Por eso es que ahora en los bancos, y eso no había, hace unos 20 años, unos 30 años, no había las colas especiales para las embarazadas. Ahora usted en todo banco, en toda institución pública ve que hay un turno prioritario, una columna, una caja prioritaria solamente para tercera edad, discapacidad, mujeres embarazadas, personas con atención prioritaria. Por eso se llama atención prioritaria. Tienen prioridad para ser atendidos. De hecho, por eso la vacunación ha ido primero hacia esas personas de atención prioritaria y luego el resto de la población. Bien, y también las personas en situación de riesgo como violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales, antropogénicos. El Estado prestará esencial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, que significa que tenga doble posición de ser vulnerable. Dos de esas condiciones al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, vamos con las personas adultas mayores. Lea, secretaria. Secre. Secre. Bien, las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria especializada en el ámbito público y privado. El Estado garantiza a las personas atención gratuita y especializada en salud, trabajo remunerado en función de sus capacidades, jubilación universal, rebajas en los servicios públicos. Por ejemplo, no sé si ustedes viven con personas de tercera edad, tienen descuento en la rebaja de impuestos, tienen devolución del IVA, por ejemplo, hasta $100 mensuales le pueden devolver del IVA. Tienen descuento en los servicios públicos del 50%, tienen descuento en espectáculos públicos, por ejemplo, en teatro, en cine, en el estadio, el 50%. Yo que vivo con mi mamá, que es tercera edad, y mis tíos, que son tercera edad, mi tía y mi tío, cuando lo llevo al estadio, bueno, antes de la pandemia, pagaban ellos entrada de tercera edad, 50%. Entonces, cuando íbamos a suite,
Si costaba 25, ellos pagan 12.50 cada uno porque ellos están con esa exoneración por ser de la tercera edad. ¿Ok? Exoneración del pago de notariales, acceso a una vivienda segura, digna. Aquí voy un poco más rápido porque se nos acaba la hora. Ingeniero, disculpe que se me había apagado el micrófono. Ah, se le había apagado a usted el micrófono. Pensé que se me había apagado a mí, estoy hablando por gusto. Bien, luego están los jóvenes, que también tienen condiciones de vulnerabilidad. En esta sección dirigida a los jóvenes, donde el Estado nos otorgará seguridad del buen vivir. El Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión, asociación. Y eso está muy bien, pero muchas veces queda en ¿qué? Queda en teoría. Porque todo eso, ¿con qué se hace? ¿Con qué se come? Con gasto público. Y cuando el Estado no quiere gastar, si quiero dar salud gratuita, hay que gastar. ¿Cómo se gasta? Haciendo más hospitales. ¿Cuántos hospitales hizo Lenin? Ni uno. Haciendo más hospitales. Contratando más enfermeras, más doctores. Comprando más medicina. ¿Cómo se da educación gratuita? Haciendo más escuelas. Contratando más profesores. ¿Cuántas escuelas hizo Lenin? 0. Más vivienda. ¿Cuántas viviendas hicieron? Recreación. ¿Cuántas canchas deportivas gratuitas para los jóvenes? Queremos y nos quejamos de la delincuencia y no les damos la oportunidad para que ellos, de jóvenes, no escojan ese mal camino. Porque si ellos tienen todas las posibilidades de, por lo menos, son pobres en ingresos, pero por lo menos no son pobres en servicios. O sea, si ellos viven sin casa, sin salud, sin educación, sin agua potable, sin alcantarillado, entonces sin educación, o sea, ¿cómo van a salir de la pobreza? Lo estamos orientando a que delincan, a que se vuelvan delincuentes. Pero si tienen, ¿verdad? No tienen trabajo o no tienen muchos ingresos los padres, pero por lo menos tienen salud, tienen vivienda, tienen educación. Saben que con la educación podrán salir adelante y podrán buscar un trabajo. Entonces, y eso es gasto público. Eso se hace con gasto público. Eso no se hace diciendo voy a dar educación, voy a dar salud. Eso es gasto público. Es sí o sí contratar más profesores, sí o sí contratar más médicos. No es que hay que tener orientación vocacional en los colegios. ¿Y quién da la orientación vocacional? ¿Quién lo da? Los orientadores. ¿Y qué? ¿Lo hacen gratis o tienes que contratar orientadores? Tienes que contratar orientadores. Y eso es gasto público. Entonces hay que desmitificar lo que es el gasto público. El gasto público es bueno. El gasto público es bueno. ¿Cuál es el problema del gasto público? El gasto público se paga con impuestos. Y como no les gustan los impuestos a algunos, entonces por eso es que se quejan del gasto público. Pero ahí el gasto público es bueno. Todo lo bueno. Una carretera no la puedes hacer sin gasto público. Ayer vi que el municipio, está muy bien, inauguró una casa retiro para sacar de la droga a los jóvenes. Excelente. Que tiene cancha de básquet, tiene piscina, que tiene aulas, que tiene dormitorios para que puedan estar ahí. Y es que, ¿cómo lo vas a sacar de la droga o de la pobreza a esos niños? Ayudándolos con un buen espacio, de un buen vivir. Y eso es gasto público. El municipio no gastó en las canchas, no gastó en la piscina, no gastó en la infraestructura. Y no va a gastar en los psicólogos, no va a gastar en los sociólogos, no va a gastar en las enfermeras que va a tener ahí. Va a gastar. Eso es gasto público. El gasto público es bueno. El problema es que se sataniza el gasto público. Pero el gasto público es bueno. Ahorita mismo que se están comprando vacunas. ¿Con qué se compra vacuna? Con gasto público, pues con dinero. Eso es gasto público. Bien, entonces el Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y le garantizará educación, salud, vivienda, recreación, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Sigamos. Bien, el Estado garantizará a las mujeres embarazadas a no ser discriminadas por su embarazo. ¿Cómo pueden discriminar? Bueno, ya no es ahorita, ¿no? Hace años sí, ahora es un poco más difícil, pero no se contrataba a mujeres porque si se embarazan, tiene que el patrono buscarle un reemplazo, darle permiso antes del embarazo, antes de dar a luz y después de dar a luz. Y pierde la trabajadora 2 meses, 3 meses. Durante ella tenga que estar descansando por la gravidez de haber dado luz.
Y ahora también la ley de esta constitución se aprobó que el padre tenga 15 días de vacaciones para poder, de permiso, perdón, no vacaciones, de permiso para poder estar con la esposa que ha dado a luz. Y ahí tiene que buscar el patrono de reemplazo y a veces no le gusta. Eso es discriminar. Eso, gracias a Dios, con el tiempo se ha ido minimizando y ya espero que no se dé de discriminar a las mujeres por estar embarazadas o por quedar, luego de dar embarazadas, quedar con el permiso para, luego de dar a luz, perdón, con el permiso materno que le llaman. 2, gratuidad de los servicios de salud materna. En muchas empresas, más que nada el Estado, debe garantizar que sea gratuita la salud de la mamá desde la concepción hasta luego de dar a luz. Protección prioritaria, cuidado de su salud integral, de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Muy bien. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Bien. Sección niños, niñas y adolescentes. El Estado, de la sociedad y familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos y se atenderá el principio de su interés superior sobre los derechos, progresarán sobre los derechos de las demás personas. O sea, los niños, adolescentes y niñas tienen prioridad de derechos sobre nosotros. Por ejemplo, ahorita hay una polémica de un joven, un adolescente de creo 16, 17 años que mató, que se hizo sicario y que le han dado a la cárcel por casa. ¿No? ¿Están en contra o están a favor? Bueno, hay gente que está en contra y hay gente que está a favor. Pues esto es sencillo. Si el delito es por asesinato, no debe tener casa por casa, lo que le llaman medidas sustitutivas. No debe. No debe. Si es de pronto por robo, si es por hurto, de pronto por, no sé, por agresión, ¿no? Ahí medida sustitutiva, pero por asesinato no debe haber medida sustitutiva. Es como los de tercera edad. Las personas de tercera edad tienen derecho a la medida sustitutiva, a no estar en la cárcel, a tener prisión por cárcel. Por ejemplo, Bucarán, cuando fue detenido, le dieron la casa por cárcel, porque así es, así dice la ley, ese es el beneficio de él como, o de cualquier persona de la tercera edad. Entonces yo estoy de acuerdo, sí, que se mantenga hasta que sea, por ejemplo, culpable o inocente, y ahí se lo lleve a la cárcel si es culpable. Pero si es por asesinato, que no fue el caso, pero si fuera por eso, no debería ser medida sustitutiva, no debería haber eso, ¿no? Pero bueno, esas son las leyes y esos son los beneficios que tienen las personas. En este caso, los niños y adolescentes también tienen esos beneficios. De hecho, parece que ha salido inocente. Enhorabuena. Que si es que ha demostrado su inocencia, pues enhorabuena. 46. El Estado adoptará, entre otras cosas, atención a menores de 6 años, atención prioritaria. En el gobierno de Corea se creó los CBB, Centro de Cuidado Infantil del Buen Vivir, algo así, para los niños de menores de 2 a 5 años, algo así, 2 a 4 años. Protección contra todo tipo de violencia infantil, atención preferente en plena integración social y protección especial contra cualquier tipo de explotación económica laboral. ¿Por qué? Porque muchos padres o tutores de los niños los llevan a pedir caridad en las esquinas, ¿no? Tienen a 3, 4, 5 niños pidiendo caridad y están explotando laboralmente a esos niños. Y eso debe ser protegido por, los niños deben ser protegidos por el Estado para que eso no se dé. Bien, personas con discapacidad, esto es algo interesante que se dio desde esta Constitución. Tengo un caso especial de donde iba a comer yo en Menéndez del Negro. Había un mesero que tenía discapacidad, creo que era discapacidad intelectual, aunque era muy hacendoso, muy amable, muy buena persona. Nos atendía muy bien cuando íbamos o cuando yo iba para allá. Y el Estado le garantiza a la empresa que si lo contrata, lo puede descontar el sueldo que le paga del impuesto a la renta. O sea, en otras palabras, el Estado le paga el sueldo al trabajador. Porque de otra manera, la empresa no lo hubiera contratado. Pero como le sale gratis, la empresa lo contrata para que trabaje para él. Y hay diversos grados de discapacidad. Entonces hay personas que tienen muy buenas posibilidades de trabajar y son muy buenos trabajando y sale ganando la empresa. Y asumo que con lo que yo veía, con este trabajador, la empresa había ganado.
¿Por qué? Porque era muy buen trabajador, porque le salía gratis, porque el Estado le descontaba del impuesto a la renta, y porque ¿qué gana la sociedad? ¿Qué gana el Estado? Bueno, que en vez de tener una persona con discapacidad, desempleada, desmotivada, tengo lo contrario, tengo una persona con trabajo, motivada, ¿no? Y que va a mejorar su estilo de vida y va inclusive hasta poder mantener un hogar, o ayudar a mantener un hogar, ¿no? Bien, entre lo principal, atención especializada en entidades públicas, como ya vimos, la realización integral y asistencia permanente a las personas con discapacidad, rebaja en los servicios públicos también, rebaja en agua, luz, teléfono, rebaja en los conciertos, en los teatros, tienen excepciones tributarias, etc. Bien, igual como les mandé el deber, en el deber también está todo esto de aquí, el resto de beneficios que tienen las personas con discapacidad. Y terminamos. Bien, ¿alguna pregunta está ahí, niños? Economista, muy bueno. Soy Silvia Plaza, economista. A mí recién en esta semana me asignaron la materia. ¿Ya? Y yo no tengo grupo. Ya, hable con mi secretaria, coordino con ella para que le agregue a un grupo que esté menos de 5. ¿Ya? Al grupo de 4, entonces ahí que le agregue. Sí, ingeniero, yo también tengo el mismo inconveniente que recién. Haga lo mismo, y si son varios, que formen un nuevo grupo. Y la exposición de hoy, como los grupos que no expusieron, tienen que grabarse la exposición en Zoom. Si ustedes forman un nuevo grupo, tienen que grabarse la exposición en Zoom, subir las diapositivas y también subir el Word. ¿Ok? Ya saben eso, ¿no? Todos los que pusieron, los 2 grupos que pusieron, solo suben Word y diapositivas donde dice Expo 1, clase 2. Y los que no pusieron, subir diapositivas y Word más el video que dice Expo 1, clase 2. Para la próxima semana toca Expo 2, clase 3. Ahí están los temas, así que empiecen a investigar. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bien, prendan las cámaras para poder tomar esta foto de la asistencia. Eso también me ayuda y nos ayuda a nosotros. Prenden rápido las cámaras que ya terminamos. Ya. Y la otra pantalla, porque son 2 pantallas, son bastantes. Ahí. Listo, niños. Cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp. Secretaria, ayúdenme a los chicos que no tienen este grupo. Y cualquier cosa me escribe, ¿ya? Porque yo tengo clase ahorita con otro curso y ya me estoy pasando. Listo, niños. Un placer. Esté bien. Pase bien, economista. Gracias. Tengan un lindo, Economista, que Dios le bendiga. un lindo fin de semana. Por favor, no se olviden de los trabajos que tienen que hacer en el Zoom. Y la próxima semana les presentamos clase 3, exposición 2. Un abrazo, lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, economista. Igualmente,